Gloria a Dios, gloria al Señor. Aleluya. Bien, amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título, llámale por su nombre. Digan conmigo, llámale por su nombre. Una vez más, llámale por su nombre. Qué importante es que nosotros aprendamos a llamar a las cosas por su nombre, a las circunstancias por su nombre. Y es importante que cada uno de nosotros tenga un concepto claro acerca de las situaciones que en nuestra vida se dan para que evitemos caer en extremos que pudieran a la postre debilitarnos en lugar de fortalecernos y permitirnos alcanzar nuestro máximo potencial y desarrollar los talentos y habilidades que Dios nos ha dado. Acompáñeme por favor y abra su Biblia en el Evangelio de Juan. Vamos allá, Juan capítulo 16, Evangelio de Juan capítulo 16, y vamos a darle lectura al verso 33. Juan capítulo 16, verso 33, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Qué hermosas palabras son las que nuestro Señor Jesucristo nos da cuando Él nos dice, yo les he expresado mi verdad para que en mí hallen paz. No vamos a hallar paz fuera de Cristo. Esto es algo que necesitamos entender. La paz que gobierna nuestra mente y corazón solamente puede provenir de Jesucristo. Y el Señor mismo nos muestra en su palabra que en este mundo vamos a enfrentar aflicciones. Vamos a enfrentar diferentes tipos de situaciones y circunstancias que en su momento pudieran generar en nosotros diferentes emociones. Pero, dice el Señor, anímense, yo he vencido al mundo. Hoy es muy importante que atendamos al consejo de la palabra de Dios, ya que en la Escritura podemos ver claramente que cada uno de nosotros habrá de enfrentar diferente clase de situaciones y dificultades. Sin embargo, en medio de toda adversidad y en medio de toda situación, Dios, amados hermanos, ha prometido estar con nosotros. Este debe de ser nuestro consuelo y el fundamento sobre el cual cada uno de nosotros debe buscar día con día permanecer. ¿Recuerda a aquel hombre que edificó su casa sobre la arena? Y también aquel otro que edificó su casa sobre la roca. Si Cristo es nuestro fundamento, nuestra vida estará fundamentada sobre la roca. Pero si nuestras emociones, nuestras sensaciones o las circunstancias propiamente son el fundamento de nuestra vida, nosotros tenemos como fundamento un terreno muy endeble, muy variable. Necesitamos entonces tener a Cristo como el fundamento de nuestra vida, para que en medio de toda situación nosotros podamos mantener la paz y el gozo. Es importante que puntualicemos que las aflicciones que enfrentamos se podrían catalogar de acuerdo a sus características en dos principales categorías. Y la primera de estas son los problemas y la segunda son las pruebas. No todo lo que enfrentamos en la vida son problemas y no todo lo que enfrentamos en la vida son pruebas. Pareciera por un momento que ambos sucesos, al momento de enfrentarlos, son idénticos. Sin embargo, como hijos de Dios, debemos aprender la diferencia y entender que tanto en origen como en su propósito, ambas circunstancias son diferentes. Lo que origina un problema es distinto a lo que origina una prueba. Y tenemos nosotros que aprender a discernirlo. ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a saber cómo generarnos una estrategia que nos permita avanzar, superar o resolver el problema
y trascender en medio de la prueba. Como seres humanos estamos acostumbrados y de alguna manera nos gusta mantener el control en muchas áreas de nuestra vida. Y cuando no es posible mantenerlo, es que entonces las circunstancias comienzan a afligirnos. ¿Cierto o no? Mientras tú mantienes el control y mientras tú puedes de alguna manera dominar sobre las circunstancias, por difíciles que sean, no te resultan un problema, no te afligen. Pero la realidad es que cuando éstas salen de control y ya no podemos gobernar sobre las situaciones, es que comienzan entonces a afligirnos. Sin embargo, el llamado de la palabra de Dios en nuestro corazón enfatiza que sin importar que la situación que estemos viviendo no la podamos controlar, debemos de mantener el ánimo firme y en alto para preservar de esta forma nuestra paz. Si nuestro ánimo decae y nosotros dejamos de alimentar la fe, nuestra paz se irá diluyendo y en lugar de tener paz, vamos a comenzar a llenar nuestro corazón de temor. Y en este tiempo, amados hermanos, es bien importante que usted y yo mantengamos saludable nuestra alma, partiendo de nuestros pensamientos y nuestras emociones. En Efesios capítulo 5, verso 16, vaya allá, búsquelo en su Biblia. Efesios capítulo 5, verso 16, dice la palabra del Señor algo muy importante. Y dice la Escritura de la siguiente manera: aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Hoy, como iglesia, estamos atravesando por un periodo difícil en nuestra historia. Sin embargo, en medio de toda adversidad, en medio de toda dificultad, la iglesia debe de armarse de esta forma de pensamiento. Tenemos que aprender a aprovechar al máximo cada momento oportuno. La vida se nos va como aceite entre los dedos y necesitamos aprovechar al máximo cada oportunidad de vida que Dios nos concede y de esta forma poder mantener en alto el estandarte del Evangelio. Todos, sin lugar a dudas, enfrentamos problemas. Todos, sin lugar a dudas, hemos atravesado por pruebas. Lo importante aquí es que aprendamos, primeramente, antes de definirlo, a proteger nuestra mente y nuestro corazón de la inestabilidad, de la incomodidad, del dolor o de la sensación de tristeza que pueden generar estas dos aflicciones que generalmente se manifiestan en nuestro vivir. La palabra también nos anima a través de Proverbios capítulo 15, verso 15, a que consideremos lo siguiente: para el afligido, todos los días son malos; para el que es feliz, todos son de fiesta. Es decir, mucho tiene que ver en la forma en la cual tú determinas interpretar aquellas cosas que en torno a ti están sucediendo para tener estabilidad en tu corazón. Lamentablemente, muchos de nosotros tendemos a ser fatalistas. Somos muy dramáticos en cuanto a las situaciones que vivimos. Y lejos de mantener la estabilidad, el control, la paz y administrar las circunstancias que enfrentamos, nos dejamos llevar por lo que sentimos. Comenzamos a sentir temor, nuestro ánimo viene a la baja y nuestra fe comienza a diluirse. De ahí que muchos creyentes hoy día no tengan la capacidad de salir adelante en medio de sus problemas y no sean capaces de salir aprobados de las pruebas que en el día a día enfrentamos. Hoy es importante que consideremos las palabras del apóstol Pablo cuando él le escribe al joven Timoteo y le dice: esfuérzate por presentarte delante de Dios aprobado. Necesitamos para ello guardar nuestra mente y nuestro corazón y aprender a administrar las diferentes situaciones que pudieran generar en nosotros inestabilidad. Porque como ya mencioné, ninguno de nosotros está exento de poder enfrentar aflicción.
Y el mismo Señor Jesucristo así lo declaró. En el mundo van a afrontar aflicción, pero no tengan temor, anímense. Yo he vencido al mundo. El recurso que tú necesitas para superar tus problemas, para resolver tus problemas, para enfrentar las pruebas y para superar las pruebas está en Cristo Jesús, porque Él es nuestro fundamento inamovible. Así que hoy deseo que aprendamos a diferenciar entre un problema y una prueba. Por eso es tan importante que nosotros determinemos llamarle por su nombre. ¿Por qué? Porque de otra manera nosotros no vamos a poder generar la estrategia que necesitamos para poder mantener y conservar nuestra paz. Mire, consideremos lo siguiente. En la vida no encontraremos una receta que nos exente de tener problemas y nos impida atravesar por pruebas. Sin embargo, en las Escrituras encontraremos la sabiduría para romper la inercia de los problemas que nos aquejan y aprender a atravesar y superar las pruebas que enfrentamos. ¿Quién de nosotros, por mucho que se esfuerce, podría asegurar que no volverá jamás en su vida a enfrentar un problema? ¿Quién de nosotros, por mucho que se esfuerce, podría garantizar que no volverá en el resto de sus días a enfrentar una prueba? Sin lugar a dudas, como ya lo mencioné y ha sido fuertemente enfatizado, ninguno de nosotros está exento ni de enfrentar problemas ni de atravesar por pruebas. Pero es importante que nosotros entendamos que aunque en la vida no vamos a encontrar una receta que nos exente de tener problemas y nos impide atravesar por pruebas, sí podemos obtener de las Escrituras la sabiduría. ¿Para qué? Para romper la inercia de los problemas. Cada problema surge con una inercia y esa inercia que cada problema tiene posee el potencial para generar en nosotros inestabilidad, pero no es una receta. Amados hermanos, a muchos de nosotros nos encantan las recetas, las fórmulas, los pasos para tener éxito y que de alguna manera mágicamente nos resuelvan la vida. Sin embargo, más allá de esto, necesitamos entender que librarnos de nuestros problemas o reducirlos implicará mucho más que una serie de pasos a seguir. Implica comprometernos, implica poner en ello voluntad, decisión y determinación, así como constancia. Pero antes de seguir avanzando a aprender la diferencia entre lo que es un problema y lo que es una prueba, me gustaría mucho que nos diéramos el tiempo para preguntarnos cuenta que muchos de nosotros estamos enfrentando situaciones y problemas que no deberíamos estar sufriendo. Por eso es importante que aprendamos a discernir y diferenciar sobre las situaciones que vivimos. De esto nos va a ayudar a implementar estrategias que nos permitirán a su vez mantener nuestra fe y nuestro gozo intactos, aún en medio de la adversidad. Cuando caemos en el extremo, escuche bien esto, de creer que todo lo que vivimos es culpa del diablo o responsabilidad de Dios, nos exponemos a la frustración que brota del creer que no tenemos la posibilidad de corregir o superar la situación que enfrentamos. Esto es un clásico. Por eso es importante que usted aprenda a llamar las cosas como son. No todas las situaciones adversas que usted está enfrentando proceden del diablo. No todas las situaciones que usted está enfrentando tienen un origen divino. Hay cosas que usted mismo se ha estado provocando o que usted mismo ha estado permitiendo. Por eso es importante separar entre aquello que es un problema y aquello que es una prueba.
Porque una vez que definamos bien qué es lo que estamos enfrentando, entonces podremos generar la estrategia que nos permita abordar dicha circunstancia de la mejor manera. ¿Para qué? Ya sea, si es un problema, resolverlo. Si es una prueba, superarla. Amados hermanos, cuando creemos que todo el mal que enfrentamos tiene como origen el diablo, estamos cayendo en el error de hacer al diablo omnipotente. Ni Satanás ni sus demonios son omnipotentes. Es importante que entendamos que ciertamente nos odia y desea hacernos mal, pero debemos entender que si usted y yo somos hijos de Dios, no vamos a ser probados más allá de lo que podamos resistir. Y también debemos aprender a ser objetivos y darnos cuenta, como ya mencioné, que muchos de los problemas que hoy tenemos se deben a cómo somos nosotros, a aquellas situaciones que nosotros hemos permitido, a aquellas decisiones que nosotros abrazamos. Fuimos nosotros quienes nos introdujimos en esa situación y no el diablo. Esto es muy importante porque no le vamos a dar a él mayor importancia de la que debería de tener en nuestra vida y no vamos a ser ingenuos creyendo que toda situación que enfrentamos no tiene que ver como el resultado de aquello que nosotros decidimos. Cuando nosotros enfrentamos una prueba y ésta pudiera tener como origen un propósito de parte de Dios, dicho propósito se manifestará en nuestra vida con la finalidad de que seamos perfeccionados. Pero necesitamos aprender a discernir y a entender qué es lo que nosotros estamos enfrentando. De ahí que sea muy importante que consideremos lo que voy a proyectarles aquí en la lámina. Esto que enfrento, ¿qué es? Bien, tenemos de un lado la columna de los problemas y del otro lado la columna de las pruebas. Vamos a leer juntos, por favor, la columna de los problemas. Los problemas principalmente surgen como consecuencia de una mala decisión personal, ya sea por falta de prudencia, por una falta de autocontrol o una deficiente administración de recursos, malos hábitos o costumbres. También los problemas pueden ser ocasionados por un tercero y no siempre con una mala intención. Hay personas que nos llegan a meter en problemas y su intención no era hacernos daño. Eso es algo que quiero que usted entienda. Pero lo que sí es importante destacar es que principalmente los problemas que tenemos se deben a una mala decisión personal. Y esta puede obedecer a muchos factores, dentro de ellos falta de prudencia, falta de autocontrol o una deficiente administración de recursos, malos hábitos, malas costumbres. Sin embargo, necesitamos entender que estos, es decir, los problemas, tienen un rasgo característico y es que provocan en nuestra vida inestabilidad, ansiedad, dolor, preocupación, tristeza, etcétera. Mientras tanto, las pruebas, vamos a leer la columna de las pruebas, por favor, y dice nuestra lámina referente a las pruebas, que estas son circunstancias por las que atravesamos, cuyo origen puede ser humano o espiritual. Las pruebas por las que nosotros atravesamos pueden tener un origen tanto humano como espiritual. Y hablando del terreno espiritual, pueden tener un origen tanto divino como demoníaco. No son el resultado de una mala decisión personal, sino más bien son procesos que habremos de enfrentar en los que nuestra fidelidad, dependencia, obediencia y fe en Dios serán puestas a prueba. Desde la perspectiva de Dios, estas tienen como objetivo que crezcamos en el Señor.
Qué importante, amados hermanos, es que nosotros aprendamos a diferenciar el tipo de situación que estamos enfrentando. O lo que estoy enfrentando es un problema o lo que estoy enfrentando es una prueba. Porque si yo creo que todas las situaciones que llegan a mi vida son pruebas, entonces no me estoy haciendo responsable realmente de las decisiones que yo he estado tomando, de las actitudes con las cuales he estado tolerando determinadas formas de conducta, determinadas situaciones en mi vida y que están arrojando problemáticas que me están afectando. Ahí no tiene nada que ver el diablo, ahí no tiene nada que ver Dios. El problema es cómo yo me he estado administrando y qué cosas yo he estado permitiendo en mi vida. Así que por eso es sumamente importante que nosotros aprendamos primeramente a identificar si lo que yo estoy enfrentando es un problema o si aquello que yo estoy enfrentando es una prueba. Como ya mencioné, los problemas tienen un fruto inherente o como resultado de una decisión, mientras que las pruebas son circunstancias que se presentan a nuestra vida y en el trasfondo pueden tener un propósito tanto divino como demoníaco. Y la finalidad es que nosotros decidamos por el propósito que Dios tiene para nosotros a fin de que seamos perfeccionados en Cristo Jesús. Importante señalar como ejemplo, muchas de estas situaciones que vivimos las consideramos como si fueran tormentas. Pero para diferenciar es importante que consideremos estos ejemplos. Dos tormentas. ¿Recuerda usted la historia del profeta Jonás? Dios le dijo que fuera a predicar a Nínive y él tomó un viaje a Tarsis. Él decidió, él pagó el boleto de su próxima tormenta. Hoy muchos de nosotros estamos tomando decisiones equivocadas, estamos pagando el boleto de nuestra próxima tormenta. Y cuando ya estamos en medio de la tormenta, culpamos al diablo o responsabilizamos a Dios. Y sabe, somos nosotros los únicos responsables de esa situación. Es importante que nosotros aprendamos a diferenciar para que también podamos entender que si nosotros somos los responsables, nosotros también tenemos la posibilidad de cambiar dicha circunstancia. Bien, pues avanzando sobre la historia del profeta Jonás, la escritura nos dice que una vez que se embarcó a Tarsis, comenzó una fuerte tormenta y los marineros comenzaron a aventar cosas por la borda. Importante que usted lo considere, quédese con eso, más adelante trabajaremos con ello. Y finalmente descubrieron que el culpable de esa tormenta, el responsable de esa tormenta que los azotaba era Jonás. Finalmente lo aventaron a él por la borda y el mar se tranquilizó. Pero lo que quiero enfatizar es que esa tormenta fue el resultado de una decisión. Muchos de nosotros estamos enfrentando aflicciones, estamos enfrentando problemas como resultado de nuestras decisiones. En contraparte, te doy otro ejemplo de otra tormenta. Dice la palabra del Señor a través de los evangelios que en una ocasión el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, crucemos del otro lado. Y todos se embarcaron en una barca. Y al atravesar el mar de Galilea, dice la palabra del Señor, que una fuerte tormenta comenzó a zarandear la barca. Jesús estaba con ellos. Ellos estaban allí a causa de una palabra de parte de Cristo. En otras palabras, ellos estaban en un proceso que ya Jesús había determinado anticipadamente, cuyo objetivo era que ellos fueran perfeccionados en su fe. ¿Se da cuenta? Dos tormentas, dos diferentes orígenes, dos diferentes resultados. Los discípulos fueron probados en su fe, mientras que Jonás recibió como cosecha el fruto de sus decisiones. Es importante que nosotros entendamos esta realidad, porque de otra manera vamos a estar cayendo en extremos y viviremos en un mundo de ingenuidad donde nosotros jamás nos haremos responsables de las situaciones que estamos viviendo.
Y sabe una cosa, la gran mayoría de aflicciones que enfrentamos en nuestro día a día son fruto de malas decisiones. Es decir, son problemas. No estamos de prueba en prueba, pero lamentablemente sí estamos muchas veces de problema en problema. Ahora, entendiendo esto, yo creo, amados hermanos, que la pregunta más honesta para esto sería, ¿por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué estoy teniendo tantos problemas? ¿Qué es lo que he hecho para tener tantos problemas? Los problemas son muy variados y muchos de nosotros estamos enfrentando problemas en diferentes áreas de nuestra vida. Habiendo comprendido cómo es que se define un problema y se diferencia de una prueba, lo que podemos decir y entender es que muchos de nosotros estamos teniendo problemas en diferentes áreas de nuestra vida. Algunas de las áreas de nuestra vida están siendo probadas, pero la diferencia es sustancial y es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque somos responsables de nuestros problemas financieros. Somos responsables de nuestros problemas matrimoniales. Somos responsables de nuestros problemas familiares. Somos responsables de nuestros problemas emocionales. Somos responsables de muchas situaciones que estamos hoy cosechando incomodidad, inestabilidad y situaciones diversas porque en su momento tomamos una mala decisión. Y es muy importante que nosotros, como hijos de Dios, como ya he mencionado, aprendamos a identificar. ¿Para qué? Para responsabilizarnos y generarnos una estrategia adecuada. Entonces, hoy mucha gente está preguntándose, ¿por qué tengo tantos problemas si no le hago mal a nadie? ¿Por qué estoy enfrentando tantas carencias? ¿Por qué estoy viviendo con tanta estrechez? Veamos un poquito el retrovisor de nuestra vida y analicemos cuáles son las decisiones que hemos tomado que nos han colocado en esa situación que hoy estamos viviendo. Cada uno de nosotros, amados hermanos, tiene que dar ese paso y atreverse a afrontar con responsabilidad el resultado de sus decisiones. No es el diablo el que está buscando que no tengas empleo, no es Dios provocándote mal porque has fallado y no eres un cristiano perfecto. No, o sea, seamos honestos. Y a un montón de problemas que enfrentamos le llamamos pruebas. Es decir, no nos hacemos responsables de ellos porque quien le está generando y quien está de alguna manera controlándola no tiene nada que ver conmigo. Los discípulos no controlaban la tormenta, pero la tormenta, en el caso de Jonás, era consecuencia de su desobediencia, de su necedad. Entonces es importante que nosotros entendamos esta verdad porque solamente de esa manera es que podemos responder con honestidad a esta pregunta. ¿Por qué tengo tantos problemas? Y la respuesta a esto, yo le doy 5 causas principalmente. 5 causas por las cuales estamos teniendo muchos problemas. Y la primera causa es porque no tenemos límites. Muchos de nosotros vivimos sin establecer límites para nosotros mismos. En otras palabras, todo lo que se presenta en la vida lo abrazamos, lo aceptamos y no nos establecemos límites. Tenemos relaciones que no tienen claramente definidos sus límites. Y todo esto genera en muchos casos problemas y situaciones que al final van a comenzar a golpear nuestro corazón, nuestra mente y van a robarnos nuestra paz. Necesitamos, como personas responsables que desean un mañana mejor, comenzar a establecer límites. Los límites son saludables, son benéficos. Es decir, tú no puedes simplemente recibir el dinero de tu quincena e írtelo a gastar en lo primero que se te antoje.
Tienes que establecerte límites. Y aunque tengas muchas ganas de comprarte una nueva consola de videojuegos o tengas muchas ganas de comprarte un determinado par de calzado o quieras comprarte determinada loción o quieras comprarte determinado artículo de tecnología, tú sabes que necesitas ponerle límite a tu impulso. El problema es que muchos de nosotros no tenemos límites y simplemente nos desbordamos tras aquello que queremos. ¿Por qué estamos teniendo tantos problemas? Dos, por una mala administración de relaciones o recursos. Como mencionaba, apenas recibimos nuestro salario y ya nos lo estamos gastando y lo estamos disipando. Muchas veces no estamos teniendo una correcta administración en cuanto a nuestras relaciones interpersonales y lejos de permitirle a las relaciones que se fortalezcan, crezcan, las asfixiamos. Y eso, amados hermanos, viene en detrimento personal de cada uno de nosotros. Es triste cuando nosotros estamos cosechando problemas en una relación amorosa, en una relación familiar, porque lejos de haber sido prudentes, de habernos generado una estrategia para abordar las situaciones que enfrentábamos, no, nos dejamos ir, tuvimos una mala administración y comenzamos a cosechar problemas. ¿Cuántas veces tenemos recursos, no solamente económicos, sino de buen ánimo, de motivación, y con nuestras actitudes los echamos abajo? ¿Por qué? Porque no hemos sabido edificar de manera prudente nuestras relaciones y nuestra vida propia. Como tercer punto, ¿por qué estoy teniendo tantos problemas? En ocasiones, amados hermanos, siendo sinceros, es por negligencia, terquedad o necedad. Tenemos problemas porque no le estamos dando a las situaciones que vivimos la importancia que tienen. Las dejamos para después, somos negligentes, no somos para nada organizados, no sabemos planificar aquellas cosas que tenemos que hacer y cuándo las tenemos que hacer. Y en ese desorden es que caemos en la negligencia. ¿Cuántas veces sabemos que en determinada dirección no vamos a obtener el resultado que queremos y continuamos insistiendo sobre la misma situación? Somos tercos. Y en muchos casos estamos apostando por el fracaso en decisiones que realmente son necias. Hoy es muy importante que nosotros nos demos cuenta qué es lo que nos está originando esta gran cantidad de problemas que tenemos y hagamos algo. Porque créame, es importante que oremos, es importante que lo presentemos delante de Dios. Pero si nosotros no estamos tomando cartas en el asunto en cuanto a los problemas que estamos enfrentando, estamos siendo irresponsables delante de Dios. Así que necesitamos entender que si yo estoy enfrentando problemas, tengo que comenzar a investigar qué fue lo que originó determinado problema y posiblemente yo encuentre alguna de estas causas. Es probable que yo no esté estableciendo límites, es probable que tenga una mala administración de mis relaciones o recursos, es probable que esté siendo negligente, terco o necio, o puede darse el caso de que vivo en una negación absoluta y entonces me convierto en una persona que está encubriendo una conducta inadecuada. Muchos de nosotros queremos soluciones cuando ya son urgentes, pero no estamos dispuestos a intervenir en las circunstancias cuando apenas se asoman como algo importante para atender. Y cuando eso que era importante se convierte en urgente y sentimos el agua hasta el cuello, es cuando entonces pedimos de Dios un milagro y decimos: Señor, líbrame de esta prueba. Pero no es una prueba. Es un problema que tú mismo te generaste. Y en algunos casos estamos nosotros generándonos problemas a futuro en la forma en la cual estamos encubriendo conductas inadecuadas.
Hoy es importante que nosotros aprendamos la diferencia entre cubrir y encubrir. Encubrir nos lleva hacia una negación en la que aparentemente queremos tapar el sol con un dedo y no pasa nada. Justificamos las deficiencias, los errores, la terquedad. Pero la realidad es que la aportación más saludable a una situación inadecuada o injusta sería el cubrir y proteger a la persona que está practicándola. Cubrir tiene que ver con salvaguardar su integridad mientras que se le da solución al problema que esa persona está generando. Pero encubrir es no hacer nada y simplemente creer que por esa forma de pensamiento, esas actitudes, esas decisiones no traerán consecuencias. Muchos padres están sufriendo de diferente forma con la conducta y las actitudes de sus hijos y toleran esa clase de comportamiento. ¿Y qué creen? Están encubriendo una conducta inadecuada que el día de mañana puede generarles mayores problemas. Necesitamos entonces atender esa situación. Podemos estar teniendo un problema de un familiar que en este tiempo posiblemente de aislamiento social no ha salido a trabajar y tiene necesidades, tiene compromisos y en lugar de hablar con su familia y pedirles que le apoyen, que le ayuden para obtener una solución a sus problemas por una mala administración financiera, lo que hace esta persona es sustraer de las finanzas de sus propios familiares. Y cuando los familiares se dan cuenta que dentro de su familia hay una persona que está sustrayendo dinero, está sustrayendo bienes, está sustrayendo cosas, pertenencias de ellos, ¿qué hacen cuando es un encubrimiento? No pasa nada. Vamos a orar y que Dios se encargue de esta prueba. No, 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 no. Tenemos nosotros que hacernos responsables de la situación y tenemos que cubrir a la persona. No estoy diciendo que la vamos a avergonzar, no estoy diciendo que la vamos a exponer, pero sí es una situación que se debe de tratar a fin de que se pueda controlar y administrar los efectos de sus malas decisiones. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? ¿Por qué tenemos tantos problemas? Pues la verdad, y el último, muy sincero, porque nos metemos en lo que no nos importa. De verdad, siendo sinceros, muchos de nosotros tenemos problemas porque nos metemos en lo que no nos importa, en donde no nos llaman, en lo que no nos afecta. Claro, tenemos ese matiz de piedad, de querer ayudar a la gente, de querer ayudar a los demás. Pero ¿sabes? Muchas veces en lugar de generar un bienestar, nos cargamos un problema. Y en lugar de que la gente se sienta ayudada, nos le echamos de enemigos. Entonces tenemos que, amados hermanos, ser prudentes. Yo les mencionaba al principio, muchas veces estamos generándonos problemas porque somos intempestivos. Nos arrojamos a las situaciones que enfrentamos y no le damos espacio a la templanza, a la paciencia, al analizar las situaciones, las circunstancias y entonces poder buscar la dirección de Dios para poder resolver nuestros problemas. Hoy más que nunca necesitamos, como iglesia de Dios, entender esta realidad. Y muchos de nosotros, reitero, estamos teniendo muchos problemas porque no estamos estableciendo límites, porque tenemos una mala administración de nuestras relaciones o recursos. En este tiempo, imagínese usted un caso en el cual usted tal vez ha estado en este aislamiento social, pero tiene una tarjeta de crédito y ha dicho, bueno, yo ya me recuperaré cuando vuelva a trabajar. ¿Sabes que una de las trampas financieras que nos ofrece el crédito es el que nos confiemos de utilizar dinero que no es nuestro?
Siempre que tú emprendas un proyecto a base de deuda con dinero que no te pertenece, existe un gran margen de peligro. Y lamentablemente, muchas personas que en algunos meses más adelante se van a quejar de sus problemas financieros fue porque en este presente están siendo irresponsables con el manejo de sus finanzas. No fue Satanás quien te obligó a estar comprando por internet. Tampoco fue Dios impulsándote para mostrar tu buen corazón y gastando el dinero en cosas que no necesitabas. Tenemos que ser responsables, amados hermanos, y mantener un sano equilibrio en la definición de las circunstancias que enfrentamos, porque de muchas de ellas sí somos responsables. Muchas veces estamos queriéndole dar a la gente muestras de misericordia, escúcheme bien lo que voy a decir, cuando nosotros no tenemos ni siquiera para pagar nuestras deudas y nos endeudamos para quedar bien con un tercero que posiblemente ni siquiera tenga la capacidad de valorar aquello de lo cual te estás desprendiendo. Y no porque lo hagamos pensando que la gente nos deba de agradecer o retribuir, sino más bien entendiendo que si no tenemos la capacidad para poder brindar una ayuda, es un error tratar de llevarla a cabo cuando nosotros no tenemos lo suficiente, ni siquiera para suplir nuestras necesidades más esenciales. Y ahí caemos en una irresponsabilidad financiera. Sí, nos sentimos algo así como el buen samaritano, pero la realidad es que a la postre esa decisión nos va a generar un problema económico. Y como esto, muchas decisiones, y no todas tienen que ver con problemas económicos. También podemos hablar de problemas en nuestras relaciones emocionales. Te sientes estresado y dices, bueno, pues como para relajarme, voy a empezar a pelearme con mi marido. Y empiezas a pelearte con él hasta que finalmente logras que estalle y la cosa se pone realmente difícil. ¿Y no fue el diablo el que se metió a tu casa? ¿No fue Satanás el que de pronto se apoderó de la mente de tu esposo? ¿Estabas tú así, como dicen los proverbios, como la mujer pendenciera, que es como una gotera de agua continua sobre la cabeza? Y entonces te faltó sabiduría y con tus manos destruiste la atmósfera que podrías haber generado para bendición. En serio, a veces nos sentimos cansados, frustrados, el aislamiento ya comienza a golpearnos de diferente forma y buscamos una salida que de alguna manera nos muestre una realidad alterna y lo único que acumulamos son problemas y problemas y problemas y problemas y llevamos nuestras relaciones al límite y ya peleamos con el cónyuge y ya peleamos con los hijos y nada nos gusta, nada nos satisface. ¿Sabe? Necesitamos entender que todos estos problemas tienen un origen basado en nuestras decisiones. Nosotros tenemos la capacidad para frenar o administrar el fruto de nuestras malas decisiones y cambiarlo en un estado de tranquilidad y paz. Pero para eso tienes que aceptar tu responsabilidad. Hablando de este último punto, meternos en lo que no nos importa. Acompáñame a ver qué es lo que dice la Escritura. Vamos a Proverbios capítulo 17. Proverbios capítulo 17. Y vamos a leer el verso 19, por favor. Dice la palabra del Señor así: al que le gusta pecar, le gusta pelear. El que abre mucho la boca, busca que se la rompan. ¿Se da cuenta?
A veces vamos a enfrentar problemas y situaciones simplemente porque nos faltó prudencia, porque nos estamos metiendo en lo que no nos importa, porque estamos opinando de aquello que no nos consta. Y entonces generamos un problema de algo que se pudo resolver con diálogo, sin una acusación, sin una sentencia, sin la necesidad de llevar la situación que a ti te afectaba a un punto tan grande en el cual al final ni siquiera tú pudiste controlarlo. ¿Comprende qué importante es aprender a ser sabios en nuestro diario vivir? Pedirle a Dios sabiduría. Buscar de las Escrituras la estrategia para resolver nuestros conflictos. Amados hermanos, muchas de las situaciones que estamos enfrentando y que son problemas se deben a una mala decisión que nosotros hemos estado tomando. Ahora, como mencionaba, cada problema, cada uno de estos trae consigo una inercia. Cada problema nace con una inercia. Hay problemas que, mire, se suscitan en un momento y tienen una inercia, una fuerza destructora imparable. Comenzaron de la nada, de una pequeñez. Y hay relaciones que de algo tan simple se rompieron y no vuelven jamás a restaurarse. Cada problema trae consigo una inercia. Ahora, necesitamos entender esto. Nosotros podemos hacer que el fuego arda o podemos apagarlo. Y para eso va a ser bien importante que aprendamos a detener la inercia de un problema o de varios problemas. Entonces, para romper con la inercia de un problema o varios, yo necesito hacer algunas cosas. Lo primero que tengo que hacer es definir nuevos límites. El problema está afectándome y lo primero que tengo que hacer es establecerle una frontera. ¿Hasta qué punto ese problema me va a afectar? De la frontera que yo establezca para acá, mi mente, mi corazón, mis emociones, no me va a afectar, porque recuerde, partimos de la idea de que necesitamos administrar nuestra mente y corazón para poder superar, resolver nuestros problemas y poder salir adelante en medio de los procesos de prueba. Entonces necesito definir nuevos límites. Si se trata de una relación amorosa o se trata de una relación con nuestros hijos, una relación intrafamiliar o una relación laboral, necesitamos redefinir nuestros límites. Segundo, necesitamos renovar nuestra actitud. Esto es muy importante. Si nosotros cuando estamos atravesando por los problemas, por las circunstancias adversas, permitimos que nuestro ánimo decaiga, vamos a perder. Es importante renovar nuestra actitud constantemente y estar mirando hacia el horizonte que deseamos alcanzar. No solamente enfocarnos en el problema temporal que estamos lidiando, sino ver más allá. Por eso es importante que ampliemos nuestra visión. Porque muchas veces, muchos de nosotros lo que hacemos es reducir nuestra visión para solamente tener presente lo que el problema me dicta. Y cuando yo lo único que veo es el problema, pierdo de vista todo el universo de posibilidades que pueden existir para mantener en mí la paz, mientras que recibo de Dios la sabiduría para resolver dicho problema. Entonces, tengo que definir nuevos límites, renovar mi visión, renovar mi actitud, ampliar mi visión, redefinir el final de esa historia. Tú no puedes permitirte ni debes darte el lujo de que las circunstancias que por descuido, negligencia, insensatez o lo que tú quieras definan el mañana
que tu vida habrá de experimentar. Necesitamos ser más agresivos, más intencionales. Y si ya me metí en un problema, pues hoy voy a redefinir el final de esta historia, porque no voy a permitir que mis malas decisiones del ayer generen un futuro inexistente aún. Yo tengo que tomar el control de las situaciones y redefinir el final de esa historia. Bien fácil sería simplemente decir, pues sí, yo me metí en este problema, ya ni modo que me arrastre. Pero ¿y entonces qué no piensas salir de él? ¿Qué no piensas solucionarlo? Tienes que redefinir el final de la historia que se da a partir de la cosecha de tu mala decisión y posteriormente librarte de todo lo que no tiene nada que ver con el futuro que quieres para ti. ¿Recuerdan que les mencioné en la historia de Jonás que los marineros comenzaron a arrojar su cargamento por la borda? Necesitas realmente definir qué es para ti preciado en el horizonte que buscas alcanzar. Y todo lo que estorbe a ese horizonte que quieres alcanzar, necesitas arrojarlo por la borda si quieres comenzar a darle solución a tus problemas. Algunos de nosotros queremos darle solución a nuestros problemas y no estamos realmente comprometidos con las decisiones que tendremos que tomar para verle final al problema. Un ejemplo. Hace unos días atrás vi un video donde llegaba un joven con un nutriólogo y le decía, vengo con usted para que me adelgace. Y entonces ya saben, los que han ido con nutriólogo, la respuesta clásica de los nutriólogos es, yo no te voy a adelgazar, yo te voy a ayudar, te voy a orientar, voy a dirigirte y enseñarte a alimentarte para que tú puedas ir avanzando en el proceso de la pérdida de peso. Bueno, mi primera pregunta sería, ¿voy a poder continuar cenando tacos todos los días? No, bueno, no vas a poder cenar tacos todos los días, pero tal vez un día a la semana te comas 2 taquitos con una tortilla. ¿Qué? ¿Qué? Y en la medida que le iba dando instrucciones el médico, pues ese paciente se iba acercando a la puerta. Al final de cuentas salió corriendo. ¿Sabes cuándo esa persona perdió peso? Jamás. El problema, valga la redundancia, cuando hablamos de problemas, es que no nos comprometemos con las soluciones para nuestros problemas. Queremos que nos den la receta, paso 1, paso 2, paso 3, y que ningún paso implique responsabilidad personal. Pero si tú lo generaste, ¿cómo esperas que no tengas que comprometerte si tú fuiste el que lo provocaste? Necesitamos entender que todo avance en un proceso de ruptura, de inercia en cuanto a los problemas que tenemos, va a requerir que tomemos decisiones. Y a veces si yo estoy teniendo problemas, porque créame, ¿para qué sufrir si no hace falta? Si yo estoy teniendo problemas en una relación y yo lo que quiero, lo que vislumbro es un horizonte de paz, de estabilidad, de tranquilidad, pues mira, te podré querer mucho, pero me generas muchos problemas. Así que mejor, ¿sabes qué? Bye bye. No necesito sufrir. No quiero estar sufriendo. Y el problema es que muchos de nosotros tenemos demasiado temor hacia las pérdidas. Y entonces argumentamos como aquella mujer que expresaba y decía, pégame, pero no me dejes. Y algunos de nosotros queremos solucionar nuestros problemas, pero sin que nada en nuestra vida cambie. ¿Cómo esperas solucionar tus problemas sin que nada en tu vida cambie? Sin que tengas que establecer nuevos límites, sin que tengas que establecer nuevas fronteras, sin que tengas que renovar tu actitud, ampliar tu visión y redefinir el fin de la historia. Necesitamos entender que va a haber ocasiones donde tengas que arrojar relaciones por la borda, compromisos por la borda. Dice la palabra del Señor así de sencillo: si tú saliste fiador por tu hermano
y te das cuenta que esto te va a generar un problema, ve y humíllate delante de tu hermano, pero disuelve tu compromiso. Muchos de nosotros no queremos atravesar por ese proceso porque nos resulta penoso, incómodo. Vale más tu paz. Vale más tu paz. Imagínese usted que se dedica a la renta de inmuebles y usted tiene un bien inmueble y de repente llega una persona y le dice que desea rentarlo. Usted le muestra el contrato, las condiciones de arrendamiento y esa persona le dice, sí, está bien, a todo digo que sí. Esa persona queda de venir a firmar, llega, firma y cuando comienzan a ocupar el bien inmueble, comienzan a hacer todo lo que es contrario a lo que el contrato estableció. ¿Qué es lo que usted puede hacer? Cruzarse de brazos y decir, ojalá cambien. Me voy a esperar a que acabe el contrato y ya no se los renuevo. O va usted y hace valer el contrato que se firmó. ¿Comprende? Muchos de nosotros estamos en medio de situaciones que nosotros mismos estamos solapando, que nosotros mismos estamos tolerando, que nosotros mismos decidimos y que, ay, ya como yo me equivoqué, como yo metí la pata, entonces pues ni modo, esta situación a mí me tocó y ya tendré que ver cómo la enfrento. No. Si quieres liberarte de un problema, tú necesitas responsabilizarte del mismo y buscar una solución, pedirle a Dios sabiduría para que entonces dicho problema tenga solución, una solución correcta. Finalmente, en este punto, sobre cómo romper con la inercia de un problema o varios, necesitamos que las cosas se hagan en paz. Y por eso al final pongo que mientras esté en nuestra mano, busquemos la paz con todos. A veces queremos que las cosas se resuelvan, pero generamos conflictos mayores. Y no necesitamos más problemas. Yo no sé cuántos de ustedes están realmente conscientes de que la vida no es sencilla, la vida no es un cuento de hadas. Y a veces con nuestras decisiones estamos complicándola todavía más. Ahora te pregunto, ¿cuánto tiempo más te imaginas viviendo con los problemas que hoy estás enfrentando? Y no es que nos volvamos creyentes de azúcar, ¿verdad? Que ya no aguantamos nada y que no toleramos nada y frágiles emocionalmente hablando. No. Lejos esté de nosotros ser personas frágiles. Pero ¿cuánto tiempo más quieres estar viviendo en una situación que debido a una mala decisión de tu parte te está arrojando un fruto que te lastima, que te hiere, que te roba la paz? Por esa causa es que hoy muchas personas están viviendo a medias. Y sabes una cosa, vivir a medias es morir despacio. Necesitamos cambiar el enfoque y darnos cuenta que necesitamos avanzar en nuestra vida. No puedo avanzar si yo sigo arrastrando los problemas en mi vida. No me van a dejar, los mismos problemas no me van a dejar. Entonces, para superar las pruebas, ¿qué es lo que necesito? Bueno, como hijos de Dios debemos entender que cuando atravesamos por alguna prueba, Dios permanece a nuestro lado ayudándonos, sosteniendo nuestra vida. Pero nosotros debemos afirmar nuestra confianza en Él y pedirle nos dé la estrategia que nos ayude para superar la prueba. Ninguno de nosotros sabe todas las cosas. Solamente Dios, a través de su palabra y su Santo Espíritu, puede traer luz a nuestra mente y a nuestro corazón para que a través de esa revelación nosotros podamos saber cuál es la forma adecuada para resolver cada una de las situaciones que enfrentamos. Hoy, usted y yo necesitamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo
y pedirle al Señor que Él nos muestre qué es aquello que quiere en nuestra vida, qué es lo que Él desea. Y créeme, Él quiere verte tranquilo, Él quiere verte en paz. Entonces, para superar las pruebas como hijos de Dios, debemos entender que cuando atravesamos por alguna prueba, Dios permanece a nuestro lado ayudándonos, sosteniendo nuestra vida. Pero nosotros debemos afirmar nuestra confianza en Él y pedirle que nos dé la estrategia para que nos ayude a superar las pruebas. Ahora, ya pasamos del otro lado. Ya dejamos atrás los problemas. Ahora nos introducimos a una nueva etapa. Las pruebas, ¿recuerda la definición? Estas pueden tener su origen en lo humano o en lo espiritual. Pero generalmente estas tienen como propósito el que nuestra fe, cuando procede de Dios, sea consolidada, sea afirmada. Y cuando una prueba procede del diablo, Él quiere que te apartes del Señor. Cuando una prueba viene en medio con un origen humano, en medio de ello, lo que debes de saber es que Dios está a tu lado. No fue algo que tú decidiste, no es una situación que un tercero ha decidido, es una circunstancia que ha surgido de repente y que esta está manteniéndose durante un periodo en nuestra vida. Esa es una prueba. Pero lo que tú necesitas saber es que Dios desea que la superes. Dios desea que tú seas más que vencedor, que puedas resolver tus problemas y puedas superar tus pruebas. Ahora, yo necesito buscar la presencia de Dios para que Él me dé la certeza de que esto que estoy enfrentando es solo una prueba y no un problema. Si es un problema, yo debo de comprometerme y buscar el mecanismo que me ayude a salir del resultado o del fruto de mi decisión. Pero si es una prueba, yo no tengo control sobre de eso. ¿Qué me queda hacer? Esperar en Dios, confiar en Dios y mantenerme firme en el Señor. Entonces, para superar una prueba es importante que nosotros aprendamos a considerar lo que la palabra de Dios enseña. Y te invito a que vayamos a Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versos 31 en adelante, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Pedro va a atravesar por una prueba. Lo que está experimentando no va a ser resultado de una mala decisión de él. La prueba tiene un origen demoníaco y Satanás lo pidió para zarandearlo como el trigo. Pero Jesús está orando por él, no para que su circunstancia cambie, sino para que su fe no falte. Porque él al final de la prueba necesita presentarse aprobado delante de Dios. Tal vez tú estás enfrentando o atravesando por un periodo de prueba en lo emocional, en lo financiero, en lo laboral. No obedece la circunstancia que estás enfrentando a una decisión personal, ni a una decisión tomada por un tercero con la cual te busque dañar. Son circunstancias que de repente vienen a nuestra vida y que entonces, al no tener nosotros control de esta, lo único que podemos hacer es voltear nuestra mirada hacia Dios y confiar en Él. ¿Qué es lo que podemos hacer para superar nuestras pruebas? No dejes de orar. 2. Pídele a otros que oren por ti. Establece relaciones de amistad con gente que tenga su fe firme en Cristo. Nadie que no tenga una fe firme en Cristo te va a dar las palabras de fe que tú necesitas escuchar en los momentos de prueba. No dejes de orar, pídele a otros que oren por ti y establece relaciones que te apoyen. Amistades de reino, amistades con personas que tienen fe.
No es bueno rodearnos de personas que no tienen fe, porque van a generar inestabilidad en nuestra mente y corazón. Nos van a hacer sentir que Dios nos ha abandonado. Tenemos que buscar dirección en la palabra de Dios. Para superar cualquier prueba, busca dirección en la palabra de Dios. Señor, muéstrame, muéstrame, muéstrame tu voluntad. Tienes que pedirle consejo a tu pastor y aprender a descansar en el Señor. Esto es muy importante. Tienes que buscar la dirección de Dios a través de su palabra, pedir consejo para afirmar lo que Dios ya mostró en tu corazón y descansar en el Señor. Así se superan las pruebas. Y tenemos entonces que considerar esto como una forma muy práctica de poder afrontar y superar las situaciones que no controlamos y que nosotros no generamos y que posiblemente tienen un origen espiritual y con el cual nosotros vamos a ser probados en nuestra fe. Así que, amados hermanos, estemos alerta y aprendamos a discernir. Amén. Para finalizar, vamos a leer juntos esta porción de la escritura de Proverbios capítulo 19, verso 23. Y dice la palabra del Señor, lo leemos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dice, el temor del Señor conduce a la vida, da un sueño tranquilo y evita los problemas. Si queremos evitarnos problemas, temamos a Dios. El temor de Dios nos va a ayudar para no meternos en lo que no nos importa, para no estar reaccionando ante las situaciones que no podemos controlar y que de pronto se nos salen de las manos. El temor de Dios es lo que va a salvaguardar nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a pedirle a Él que produzca fruto en nuestro corazón, la palabra que hoy Él ha sembrado en nosotros. Amén. Vamos a orar. Gloria.